En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Marcos, está tomado en su capítulo 10, del verso 28 al 31. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aun con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos agradecidos con el Señor, con Dios Todopoderoso, por concedernos esta oportunidad de estar con ustedes una vez más a través de las redes sociales. Ustedes que son fieles a la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos dice que si nosotros en esta vida trabajamos, obedecemos al Señor, tendremos un premio al final de la vida. Cuando meditaba este Evangelio me llamó mucho la atención, porque si vemos lo que Jesús promete al final de nuestra vida, una promesa. Ayer el Evangelio nos enseñaba con el hombre rico que para poder seguir a Jesús es necesario desprenderse, despojarse de todo lo terrenal. De toda esta vida es necesario desprendernos y despojarnos de ello para poder seguir a Cristo Jesús, para poder llegar a la mansión celestial. Entonces, hoy el Evangelio nos dice que seremos premiados, recibiremos un premio, dice, por todos aquellos que siguen la palabra del Señor. El Evangelio nos enseña lo contrario de ayer, una riqueza mucho mejor todavía que de ayer. El rico que se fue muy triste. Fíjese bien, hoy el Señor nos trae una oferta, una gran oferta. Si de verdad quieres ser rico en la vida espiritual, esa es la oferta. Porque dice el Señor que nosotros en la vida material trabajamos por un propósito, trabajamos por un interés, hacemos algo por un interés. ¿Y cuál es el interés? Es de que a usted le pagan, le reconozcan algo por lo que usted hace. Eso es terrenal. Pero en la vida espiritual dice que no es así, que el pago o la recompensa es al final de nuestra vida. Cuando llega la muerte, ese día nos presentaremos para recibir lo que hemos sembrado o lo que hemos trabajado. Si usted hizo lo bueno, claro que sí, bendito sea Dios, usted recibirá el premio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted hizo el mal, va a ser premiado, pero no por el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Y por eso, fíjese, por eso Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro le dice, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Va a ser recompensado usted. ¿Por qué Pedro le dijo eso? Porque en San Mateo, capítulo 19, versículo 27, dice el Evangelio
El Evangelio lo enseña de otra manera. San Mateo 19:27. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras. San Mateo 19:27 nos dice así. Mire, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? ¿Qué recibiremos? ¿Qué es lo que Pedro había dejado con sus compañeros? ¿Qué es lo que había dejado? Había dejado su trabajo, había dejado su barca. Pedro tenía una barca por el cual trabajaba todos los días y su trabajo era pescador. Pescador, ¿se imaginan ustedes cómo es un pescador bajo el calor, bajo el sol, pasar sed, hambre, pescando, con olor de pescado? ¿Se imaginan? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Y Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también serán sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Bien? Cuando termine todo y comience nuevamente, cuando el Señor venga de regreso nuevamente, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos. ¿Qué era lo que Pedro hacía? ¿Por qué Pedro preguntaba, qué es lo que nosotros recibiremos? ¿Por qué Pedro lo dice así? Porque Pedro en San Mateo capítulo 4, el mismo San Mateo capítulo 4, en su verso 18 nos dice, ¿qué es lo que Pedro hacía? ¿A qué Pedro se dedicaba? San Mateo 4:18 nos dice, mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y cuando echaban la red al mar, Jesús los llamó, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Al instante escucharon la invitación, ellos dejan todo y lo comienzan a seguir. Por eso Pedro le dice en Mateo 19:27, dice, ¿qué recibiremos? Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, dice. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Todos seremos recompensados si estamos trabajando para el Señor, si estamos cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Seremos recompensados el último día, el día que nos toca partir de esta vida, seremos recompensados. ¿Usted está trabajando para el Señor? Si no lo está haciendo, ¿qué es lo que está esperando? ¿Acaso usted no quiere recibir un premio? ¿No quiere recibir esa recompensa de Dios? Entonces, ¿qué necesita hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo donde usted tiene que trabajar? Desprenderse de todo lo terrenal. Desprenderse. El hombre ayer era un hombre rico y se sintió muy triste porque no quiso desprenderse de todo lo terrenal. Y hoy el Señor nos dice que si usted quiere ser recompensado, necesita despojarse de todo lo que tiene. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, por eso dice, pues aún con persecuciones, recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero
la vida eterna. ¿Por qué dice la palabra? Pues aún con persecuciones. Porque allá en Sirácida, capítulo 2, en el verso 1, nos dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Esa es la persecución que hoy nos dice el Evangelio. Esa es la persecución por el cual nosotros tenemos que caminar, tenemos que estar y tenemos que vivir de la mano del Señor. Si te has decidido, si no te quieres acercar al Señor, si no te has decidido servirlo, te pierdes la recompensa que hay para cada uno en el final de esta vida. En el final del mundo, cuando el Señor venga nuevamente rodeado con sus ángeles. Por eso dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Cuál es la prueba? Que va a ser criticado, que va a ser despreciado, que va a ser calumniado, que lo van a abofetear, que lo van a perseguir. Pero si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Oiga, ¿qué dice? Conserva recto tu corazón cuando vengan las dificultades. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Conserve recto su corazón. Conserve recto su fe hacia el Señor. Cuando alguien le vaya a decir, ¿y usted por qué está dentro de la Iglesia Católica? ¿No sabe acaso que la Iglesia es la gran ramera, es la gran prostituta, que el Papa es la bestia, que María es una mujer cualquiera? Cuando le vayan a decir eso, usted tiene que conservar recto tu corazón. Por eso dice, prepárate para la prueba, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. No se preocupe, no se ponga nervioso, no tenga miedo. Si usted se ha decidido servir al Señor, vamos para adelante. Hay sufrimientos, hay enfermedades, hay problemas, hay críticas, hay chisme, hay desprecio, hay de todo para el cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que al final de la vida usted va a ser recompensado. Eso lo dice el Señor, eso lo dice la palabra del Señor. Por eso dice, apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Apégate al Señor. Mire, acepta todo lo que te pase y sé paciente. Acepta todo lo que pase, todo ese sufrimiento, todas esas críticas. Acéptalo. ¿Por qué dice eso? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, mire cómo lo dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 20. Vamos a ver qué dice en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, en su verso 20. Dice el Señor. Mire cómo lo dice. Saben que nunca me eché atrás. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podría ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Por eso dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Por eso dice el Evangelio, que con persecuciones, esos son las persecuciones. Y hoy Hechos de los Apóstoles dice, saben que nunca me eché atrás cuando algo podría ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas. Seguía predicando. Pablo seguía evangelizando. Pablo seguía adelante, aunque con sufrimientos. Pablo, aunque con persecuciones, aunque con críticas, aunque con amenazas,
Pablo seguía para adelante, seguía porque él sabía que al terminar esta carrera será premiado con una corona que el Señor le tiene preparado. Y por eso dice, les prediqué y enseñé en público en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Por eso el Señor lo dice en Hechos 20:24, mire cómo lo dice. Hechos 20:24. Lo dice la palabra del Señor San Pablo, pero ya no me preocupo por mi vida. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les digo, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pablo enseña, Pablo explica que después de él predicar la palabra casa por casa, de salir a evangelizar el reino de Dios, ya no se siente culpable si ustedes quieren soportar o no quieren soportar la prueba. Si ustedes quieren seguir al Señor o no, Pablo ya no se siente culpable. Oiga cómo lo dice. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. ¿Por qué dice eso? Porque dice, les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora ya no me siento, dice, culpable. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Entonces, por eso Sirácida dice, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. No perderán sus recompensas. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Eso nos dice Sirácidas capítulo 2, verso 1. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Sé decidido. Apégate al Señor, mantén recto tu corazón. No vaciles. Recto, como Pablo lo dice. Él predicó el Evangelio y lo enseñó. Ahora dice, ya no es culpa de él si hoy la humanidad se pierde. Entonces, por esa razón lo dice. Recuerden ustedes la cita de Santiago 5:19, cuando dice, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salvará un alma de la muerte. Dice, ese es el trabajo, esa es la misión del cristiano, mantener recto el corazón, apegarse al Señor y poder ayudar a aquellos que se han ido. No dejarse engañar por las pruebas, por las tentaciones, por aquellos que lo visitan, aquellos que tocan la puerta de su casa, aquellos que van con una mentira, aquellos que van engañando. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, por eso dice el Señor en Primera de Corintios, en su capítulo, mire, capítulo 3, en su verso 6 al 8. Mire cómo lo dice Pablo
en Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 al 8. Primera de Corintios 3, 6 al 8 dice: Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Pablo dice: yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. El trabajo del cristiano es predicar. Lo demás es el trabajo de Dios. Que si se convierte, que si cree, eso ya le corresponde a Dios. Por eso Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios, de modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Entonces, por eso dice el Señor, el que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Dios recompensará lo que hoy el Evangelio dice, a cada uno según su trabajo, dice San Pablo. Si te has decidido servir al Señor, prepárate, esfuérzate, agarra las Escrituras y fórmate. Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Por eso dice, el Evangelio dice: y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casa, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. La vida eterna. Por eso, San Mateo, volvemos a San Mateo en su capítulo 20. San Mateo en su capítulo 20, del verso 1 en adelante, dice el Señor que nos ha invitado para trabajar, y Él nos pagará a cada uno según nuestro trabajo. Mire cómo lo dice: aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores. Los primeros, dice el Evangelio, serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Oiga, aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada. Los primeros, los que llevan 40, 60, 80 años dentro de la iglesia, aquellos catequistas que se dicen hueso colorado, aquellos cristianos que llevan 80, 90 años, 100 años dentro de la iglesia, son los que salió a contratar de madrugada. Oiga, un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña a trabajar. Oiga, los que tienen, por ejemplo, unos 60 años, salió de nuevo hacia las 9 de la mañana, y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía, miren, y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban ahí parados. Les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada?
¿Qué está esperando usted para trabajar? ¿Qué está esperando usted para dejar esta vida de pecado, esta vida que día a día nos va hundiendo en el pecado, en los vicios, para poder alejarnos de Dios? ¿Qué está esperando usted para renunciar a todo eso y empezar a trabajar para el Señor? Dice la palabra, les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? ¿Por qué ustedes están ahí sin hacer nada? Cuando hay personas que ya llevan 100 años, 80 años, 60 años, otros que se están convirtiendo ya. Y ustedes que están ahí parados, ¿qué piensan? ¿Quedarse ahí? ¿No quieren formarse? ¿No quieren casarse? ¿No quieren hacer los sacramentos? ¿Qué están esperando ustedes? Es lo que nos dice el Evangelio. Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Hoy te hacemos la invitación a través de la palabra del Señor. Te hacemos esta cordial invitación para llegar a la iglesia, para prepararte y un día ser recompensado por trabajar para la obra del Señor. Esto dice, al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron uno cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Y miren qué dice el verso 16. Así sucederá, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Qué linda palabra del Señor. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, por eso es que la iglesia, a través de la enseñanza, a través de la doctrina de Jesucristo, nos enseña a acercarnos a Cristo a través de su palabra, para que nosotros nos preparemos y nos despojemos para poder un día llegar al reino celestial. Mire qué dice San Lucas. ¿Qué pasa cuando usted se desprende de todo lo terrenal? ¿Qué pasa cuando usted empieza a caminar, empieza a preparar, a buscar su preparación dentro de la iglesia? La iglesia, no las iglesias, dentro de la iglesia, que es la de Jesucristo, la iglesia católica. Oiga, ¿qué pasa? Hay grandes fiestas cuando usted empieza, cuando usted se convierte. Hay grandes fiestas allá en el cielo. Mire cómo lo dice San Lucas capítulo 15 en su verso 32. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Hay grandes fiestas en el cielo, juntamente con todos los ángeles, hay fiesta por un solo pecador que se arrepiente, que está muerto en el pecado, que está perdido en todos los vicios, en todo el pecado que hay en esta tierra. Hay grande fiesta por alguien que se arrepiente, cree en Dios y empieza a trabajar para la obra del Señor. Es así como hoy el Evangelio del Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Por eso dice, entonces muchos que ahora son primeros serán últimos y los que son ahora últimos serán los primeros. A participar, a formarse, a ir a su taller de formación, a su catequesis. Participar, porque dice que tenga cuidado porque los últimos pasarán a ser los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces a trabajar para el reino de los cielos
y así esperar un día la recompensa de parte de Dios. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga, que esta palabra caiga en cada corazón y que pueda dar frutos en abundante. Nos vemos hasta el día de mañana por el mismo canal y a la misma hora. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.